Nosotros tenemos la misma costumbre que los pueblos celtas, España es una multiplicidad de especies humanas, la raza humana es una sola, y el culto a los muertos viene desde siglos antes del cristianismo, estamos hablando de 40.000, 50.000 años. Tanto es que los dinedales, denisovos y neandertales aprendieron a enterrar a sus muertos y a rendirle homenaje. ¿Cuáles son los homenajes? El 1 de noviembre es para los mártires asesinados durante la época de Diocleciano, un emperador anticristiano, y luego esos mártires que no fueron identificados, tirados a los leones, asesinados, se suman los niños que mueren con bautismo. Porque hay que distinguir, el niño que muere con bautismo es un ángel, y el niño que no muere sin bautismo es una persona que tiene su reserva dentro del derecho canónico. Tanto es así que los cementerios jesuíticos y las reducciones franciscanas en Corrientes especialmente dividían los niños bautizados y los niños no bautizados. ¿En los cementerios? En los cementerios, sí, señor. Por ejemplo, el caso de Santo Tomé, donde pude ver las excavaciones arqueológicas. Estos niños tienen una autorización, como dice el martillo de las brujas de Spengler y Kramer, para cruzar el portal desde el más allá y volver a visitar a sus semejantes en este portal nuestro en el cual vivimos nosotros. Esa es una creencia, por ende aparecen los ángeles somos. Ángeles somos agregado en Corrientes a los ángeles, cantores o ángeles loros. Los ángeles loros son aquellos que salen, no al amanecer como amanecen los niños que van hasta las 11 de la mañana, con una campanita o con una música, un tambor, etcétera, y van con sus bolsitas pidiendo la colación. ¿Qué es la colación? Que piden comida, refresco, algo que sea, como dice el correntino. Y eso se dio en San Miguel, en General Paz fundamentalmente, todavía se mantiene, en Verón de Astrada, en todos los pueblos del interior de Corrientes. Se fue perdiendo eso, en la capital también había, hasta que ocurrió un hecho extraordinario en la calle Rioja, entre Julio y Pellegrini, y ahí se terminaron los Ángeles Somos en Corrientes. Ese fue un caso extraordinario frente a una determinada editorial, y ahí pararon un poco. Mira. Pero después viene el segundo día, el de los difuntos, en que la gente se iba al cementerio en Corrientes capital y en todos los pueblos del interior, incluyendo los territorios nacionales como Formosa, etcétera, y el Chaco, se iban el 1 de noviembre ya, y con comida, con música, con canto, y si el muerto, el difunto, era un hombre que le gustaba la caña, le llevaban caña y le echaban caña. Esas costumbres se siguen manteniendo. Yo, sorprendentemente, he leído un libro, yo ya escribí sobre eso hace mucho tiempo, estudiando un poco de arqueología y antropología, y me enteré de los ángeles loros. ¿Qué son los ángeles loros? Eso le voy a preguntar. Los mayores, claro, los hombres mayores, o las personas mayores, que hasta las 12 de la noche del día 1 van y cantan y tocan música en las casas de los vecinos, como la serenata. Claro. Corrientes tenía múltiples serenatas. Yo llegué a conocer esas Corrientes. Es decir, iban de serenata. ¿Cuál es la esquina más serenatera de Corrientes? ¿Cuál es? La esquina de Salta, esquina Quintana. Ahí donde hay un bar actualmente. Bueno, ahí vivían dos hermanas, la Vergallino, y no había serenatero que no iba a esa esquina a cantar a estas dos muchachas hermosas. Pero los ángeles somos, que hoy vi que andaban recorriendo la ciudad, son un ejemplo de la tradición del rito funerario, y cuando muere un angelito no se llora, está prohibido llorar. ¿Por qué? Cuando se muere un angelito se hace una fiesta. Cuando yo era maestro en San Lorenzo, Corrientes, allá por el año 66, me dijeron, vamos porque hay una fiesta del angelito. Yo dije, ¿qué es esto del angelito? Claro. Y colocan el
cadáver del niño en una, diríamos, en una caja, llamémosle así, un cajón blanco, y le rinden homenaje y cantan. La única que creo que llora es la madre, Me imagino. como corresponde, y posiblemente el padre, pero lo demás es todo fiesta. Es la fiesta del angelito porque va directamente al cielo, sin pasar, como dice, como el cielo, el infierno, el purgatorio, etc. Nada de eso. Dante Alighieri, no. Señores, dejemos la Divina Comedia de lado y festejemos. Se festeja cuando un angelito va inocente. Pero hay un detalle que hay que ¿Cuál es el agregar. detalle? Tiene que estar bautizado. Claro. Si no está bautizado, lleva el pecado original, y de ahí viene que el bautizado se le entierra en un lado y al no bautizado se le entierra en otro lado. Se reza la novena, como cualquier rito funerario. ¿Para qué se reza la novena? 9 días para que el alma encuentre el lugar hacia donde se dirige. Esos son esas tradiciones correntinas de antigua data, de mucha historia. Y acá en Corrientes tuvieron que prohibirse en el cementerio San Juan Bautista y en el cementerio de la Cruz de los Milagros las fiestas en el cementerio, pues ya era un jolgorio eterno. Lo mismo ocurrió en Roma, antes del cristianismo. Se tenía que cuidar, diríamos, la forma. Hay gente que vivió en el cementerio. Mucha gente vivió en los cementerios, aunque parezca mentira. ¿Pero cómo pueden vivir en el cementerio? Yo hasta las 5 de la tarde te paso. ¿Viste? Hay Mucho gente, respeto, hay gente ¿no? que usted le ve entrar al cementerio al atardecer, cuando Sí. vuelve el trabajo, y hay tumbas, nichos, bóvedas que le sirven de refugio y viven ahí. Y cocinan y viven en las tumbas. Eso ocurrió en La Recoleta, que es, para darle un detalle a todo el público, Claro. el cementerio más embrujado del mundo. La Recoleta. Espera. Sobre el que ¿Cómo? más leyendas hay. El que más leyenda tiene. ¿Embrujado Ahora, literalmente? Embrujado Jaiteba, como dice Correntino. Sí, señor. Ahora, todas esas tradiciones, esto de ángeles Sí. somos y todas estas costumbres de los angelitos, está muchísimo más arraigado en el interior. Cuanto más chiquito Sí, el pueblo, más arraigado. Exacto. Ayer estuve hablando por teléfono con Benito Alcides Varela, y que le puso música a una letra de una canción de Ángeles Somos, de Franklin Rúbeda, uno de los grandes poetas correntinos, y es hermosa la letra. Y el canto de los angelitos, de los ángeles somos, acá viven las hermosas, por ejemplo, si le dieron algo. Si no le dan nada, acá viven las guaycurú. Guaycurú, Claro. como refiriéndose a una india o a una persona En modo mezquina. despectivo, digamos. Exactamente. ¿Qué le parece con todo esto? Eso está... Hay un libro muy interesante que yo siempre le recomiendo a la gente que lea, de París 3, o sea, la Sorbona, Philippe Arié, El hombre frente a la muerte. Y después La ciudad antigua también, de Fustel de Coulanges. Yo no hablo francés, hablo castellano, por eso trato de decir en castellano. Y ahí te relatan todos los ritos funerarios que nuestra sociedad fue adquiriendo. Claro. ¿De dónde vinieron? Vinieron de América. América, cuando llegan los españoles, ya habían 136.000 años, estaba habitada por, diríamos, civilizaciones avanzadas, porque tenían escritura, tenían arquitectura, tenían cosmografía, tenían todo. Y qué casualidad, si hacemos el análisis de los habitantes originarios de América, vamos a encontrar rastros de neandertales, denisovos y dinedales. Bien. Todo eso hace que esa cultura guaranítica, charrúa, etcétera, con los araucanos y demás, se mezcle y tengan ese tipo de ritos. Lo mismo en todas las tribus, ustedes van a encontrar el rito, el descarnamiento, es decir, quedan los huesos, después hacen una caja o hacen una vasija de barro, colocan los restos ahí y la tapan. Cuando vas a cualquier museo vas a ver vasijas de barro que eran los enterratorios indígenas. Ahora, llama la atención todo el culto que hay alrededor de la muerte, pero que muchos dicen es argentino, pero no es argentino, es en todo el mundo. En todo el mundo. Todos los pueblos están en eso. México. Sí, que hace México, todo un bueno, ritual que México, se- el Día de Nueva los Orleans, Muertos. Nueva Orleans. En Nueva Orleans también. van bailando con el cajón de los muertos.
Sí, sí, O sea sí. y no vayan a decirle en Nueva Orleans que los muertos no bajan, etcétera, o salen en Estados Unidos, Claro. entre las colonias fundadoras, salen las brujas de Salem. Y, La fiesta del Día de los Muertos en México es una cosa sí, señor. impresionante. Sí, señor. Coco, la famosa, Sí, una la película- famosa película de afirmación. Disney, sí, sí. Coco. Por eso, Conan Doyle, el gran investigador Watson, decía, la muerte no existe, simplemente somos una energía que se renueva y se transmite. O sea que, como dijo Jorge Luis Borges, acá en la vida me fue bien. Y si hay algo después de la muerte, trataré de vivir lo mejor posible. Y si no hay nada, bueno, ya está. Cuando visité la tumba de Jorge Luis Borges en Zurich, estuve en Zurich, y veo la tumba de él con una cantidad de lapiceras y cuadernos, etcétera. Yo le dejé también mi lapicera honrando a Jorge Luis Borges. Y a 1,5 metros, otra tumba. Y me llamó la atención y tomé nota. Y googleé. Tenía lapiceras, tenía lápices de labios, tenía collares. Es decir, digo yo, ¿qué? Estas dos tumbas llamativas. Una gran escritora, una de las más grandes prostitutas que tenía el mundo europeo, y una gran defensora de los derechos de las mujeres. Y hablo de esto porque hoy comienza la campaña que organiza una organización humanitaria, asociación civil que no tiene fines de lucro, que es Coetí, y yo soy el abanderado de la lucha contra la violencia, contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos y contra las personas con capacidades diferentes. Así que este momento es para pensar, para racionalizar el problema y para que todos los niños puedan salir tranquilos, así como salen por la calle, como ángeles somos, y que todos somos padres de todos los niños. Así que creo que ese mensaje tiene que quedar grabado en nuestro espíritu y en el espíritu de los televidentes y oyentes, porque tenemos que ser buenas personas. Que eso es algo que en las grandes ciudades se ha perdido. Tranquilidad de que los chicos puedan jugar en la calle o andar tranquilos por la calle. No. Usted no puede dejar, en Europa, no puede dejar usted un niño en un parque sin vigilancia, de ninguna manera. No hay caso. O vigila la policía o vigilan ustedes. Bueno, en Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar, no? Sí. En Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar? Es peor. O sea, que no nos quejemos nosotros cuando tenemos problemas. Bueno, pensaba justamente en eso cuando decías esto. Bueno, volviendo a nuestro tema principal. Halloween y Ángeles Somos no tienen nada que ver y son cosas totalmente distintas. Halloween es diríamos, la interrupción del tiempo y la renovación del tiempo. Es el momento en que los europeos celtas, nosotros somos descendientes de celtas también, porque venimos de España, íberos, fenicios, griegos, judíos, musulmanes, romanos, griegos, bueno, de todo. ¿Por qué razón? El 31 de octubre, en Europa comienzan a cambiar los tiempos. Entonces la gente empieza a juntar el ganado, lo pone diríamos en la zona de barbecho, llamémosle así, dentro de los corrales, los cuidan, los guardan, de lo que cultivaron en el año. O sea, la estación del invierno empieza a afectarle a los europeos como a los norteamericanos. Usted en este momento en Chicago va a tener una temperatura de 1 grado o 0 grados. ¿Por qué? Porque ya llega el invierno que frena todo. La nieve alcanza una altura así. ¿Qué es Halloween? Halloween es como si abren los portales y los muertos pueden pasar a convivir con los vivos. Es más o menos la misma explicación. Y yo siempre doy el ejemplo dentro del cristianismo. Cuando Jesús se reencarna, se convierte en fantasma, no en espectro. El espectro es el transparente, ese que apareció en la cancha de Racing ayer, el transparente. Bueno, este se reencarna y cuando los discípulos lo encuentran después de su ejecución, él le dice: no me toquen. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está entre los vivos? Jesús ahí
le enseña a sus discípulos cómo hacer revivir a los muertos o cómo invocarlos. Se llama nigromancia o mediunidad, diríamos a Jan Carcet, que escribió un libro, Los Espíritus, que es uno de los libros más vendidos en el mundo, ¿no? Los Espíritus. Y de esa manera nosotros a veces nos olvidamos que cuando estamos con grandes penas o grandes problemas, evocamos ¿a quién? Mamá, papá, mis hermanos, siempre estamos invocando a los muertos. Toda religión tiene como base un muerto o varios muertos. Porque María, la madre de Jesús, es una muerta. La invocamos. ¿Murió para los que creen? No. ¿Jesús murió para los que creen? No, porque ascendieron a los cielos. Por eso soy un convencido que para poder tratar estos temas y abordarlos con seriedad, tenemos que leer mucho. Tenemos que leer mucho. Ahora, le pregunto a Enrique Galeana, ¿qué pregunta que le estoy por hacer? A ver si no me tira con el micrófono. No. Un hombre con sus conocimientos, Sí. con lo vivido, con sus convicciones religiosas, ¿cree que hay vida después de la muerte? Yo estoy absolutamente convencido que hay vida después de la muerte, por experiencia propia. ¿Cómo con experiencia ¿Reencarnación o Reencarnación. reencarnación? propia? O sea, usted antes de ser Eduardo era otra cosa. A eso. Yo soy abogado, soy Sí. magíster, soy doctor, soy licenciado en metodología científica y me operaron de una hernia que debía durar 15 minutos, 30 minutos una hernia, o sea, abrir, Sí. coser y cerrar. Y cerrar. Inguinal, no, Sí, sí, no sí. era ninguna hernia complicada. Y entré al quirófano a las 1:30 de la tarde y salí a las 17:30 Epa. con tremendos dolores. Pero dolores del pecho, dolores de la garganta, y entonces no sabía qué pasó. Había ocurrido un problema con un anestesista en otro quirófano, me dejó a mí y yo me fui para el otro lado 5 veces. 5 veces, ¡tí! La línea. Ajá. El electrocardiograma y el electroencefalograma, los dos. ¿Qué vi? Vi luces, sentí paz, no quería volver. Y cuando me preguntaron quiénes estaban ahí en el quirófano, en el Sanatorio del Norte ocurrió esto, yo veo una sombra y le digo, ¿el señor que está ahí quién es? Y me miran ahí, creyeron que estaba allá. Y era mi padre. Mira. Y mi padre me dice, o sea, Sí, sí, me sí. transmite como telepáticamente, digamos, porque los demás no escucharon, gringo, vos todavía no vas a venir. Así que quédate tranquilo. Ahí cambió mi vida. Hizo un crack. Me transformé, empecé a investigar y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué viví? Empecé a buscar en la Biblia libros de todo el mundo. Empecé a investigar y me di cuenta que hay una cantidad enorme de bibliografía para investigar. La Universidad Deusto de Bilbao, en España, está en manos de los jesuitas, como la San Ignacio de Loyola de Chicago. La Deusto es la más avanzada en el hombre después, la vida después de la muerte. ¿Y habló con otras personas que hayan pasado por circunstancias similares? Tengo 7 libros escritos sobre aparecidos, tesoros y leyendas. Yo Sí, me eso siento, recorro las calles, hablo con la gente. La última prueba que tuve fue en el Ramón Cárcano de Montecaseros, cuando una muchacha, a la cual ni siquiera conozco, tengo grabado el número de teléfono, pero no la conozco. Y entonces le dije, ¿dónde quedan los sanitarios? Y me mandaron a un lugar. Fui, sentí cierta frialdad en ese lugar. Cuando el sanitario quedaba en línea recta, yo hice un bies. Cuando entro al sanitario que correspondía a los caballeros, Sí. que no deben ser, porque los sanitarios tienen que ser para todo, como en Europa, o sea, yo no entiendo cuál es la diferencia, y siento que me empujan. Entonces me paro con el bastón y por eso no caigo, si no me voy de boca. Cuando vuelvo, me dice, ¿y, doctor, qué sintió? Y le digo, en este espacio nada. En aquel sentí un poco de frío, lo cual es la existencia o presencias extrañas. Y en el baño de varones, ahí sí me empujaron, le digo.
¿Qué te dije? Le dice al otro que estaba ahí, que parece que es un medium o algo por el estilo. ¿Qué te dije? Ahí, señor, ocurrió un asesinato de 8 a 9 personas. Por favor. Era un hotel antiguamente. Y los alumnos se cuidan mucho de ir solos a ese baño. Esto ocurrió ahora en Montecaseros, ¿eh? Para la gente de Montecaseros que está mirando, señores, ya conté. Qué grande. Doctor Eduardo. Enrique Galeana, me quedaría hablando hasta las 12 de la noche con usted. Y yo también con ustedes, pero Es no un sé. verdadero placer. The time is money. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y muy amable por invitarme. El doctor Enrique Galeana, señores, aquí con nosotros contándonos esto de Ángeles Somos, de Halloween y de la vida después de la muerte.